Me lanzó café hirviendo en la cara por defender a su hermano. Hoy duerme en la calle. Mi nombre es Mario, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo decir, no casi me cuesta la piel, literalmente. ¿Suena exagerado? Ojalá lo fuera, porque todo empezó con una frase simple y terminó en una traición brutal que jamás olvidaré. Llevaba años construyendo mi vida, con esfuerzo sin lujos, pero con dignidad. Julia, mi esposa y yo teníamos un matrimonio, aceptable, ni perfecto ni desastroso. Peleas ocasionales, reconciliaciones rutinarias, nada que no vivieran otras parejas. Hasta que un nombre lo cambió todo. Rafael. Una tarde, Julia llegó con el rostro crispado de angustia. Me dijo que a su hermano lo habían echado de su apartamento y no tenía a dónde ir. Llevaba días dando vueltas de sofá en sofá, sin rumbo ni estabilidad. Lo miré a los ojos y supe lo que venía. Solo sería temporal, me dijo. Unas semanas, hasta que se recupere. Yo ya conocía esa historia, ya la había vivido, y por eso sin rodeos respondí, no. Así, directo, sin adornos, no. Julia se quedó helada. Creo que esperaba que aceptara por inercia, por costumbre, por amor. Pero no iba a meter un problema ambulante en mi casa. Rafael no era víctima de la mala suerte, era autor de su propio desastre. Vivía como si el mundo le debiera algo. Derrochaba dinero como si lo imprimiera, vivía para las apariencias, y cada vez que tocaba fondo, se refugiaba en la compasión de alguien más. Era un ciclo: crisis, lástima, ayuda, comodidad, ruina, y vuelta a empezar. No era la primera vez que lo ayudaba. Yo mismo le tendí la mano años atrás, y lo único que aprendió fue a estirarla otra vez. Sabía que si lo dejábamos entrar no saldría nunca más. Ya lo ayudé una vez. No volveré a hacerlo, le dije a Julia. Pero a ella no le importó. Solo veía a su hermano, no el parásito sino la familia, y para ella familia era sinónimo de obligación ciega. Me llamó egoísta, frío, desalmado, que cómo podía darle la espalda a su sangre. Yo la escuchaba, pero no cedía, no iba a sacrificar mi paz por un vago con apellidos compartidos. Desde ese día la casa se volvió un campo minado. Julia apenas me dirigía la palabra, cuando lo hacía era para repetir lo mismo. Rafael necesita ayuda, no tiene a nadie, solo sería un tiempo. Indirectas, sarcasmos, miradas que gritaban más que cualquier palabra. Me ignoraba, me castigaba con frialdad, y cuando no podía contenerse explotaba por cualquier tontería. Duró así días, una semana, hasta que agotado, derrotado por dentro, cometí un error monumental: cedí. Está bien, le dije, tu hermano puede quedarse. Julia se iluminó como un faro, sonrisa instantánea, abrazos, besos, palabras dulces, como si el invierno se hubiera ido de repente, pero dentro de mí, solo había un presentimiento helado. Porque algo me decía que no era un simple huésped lo que estaba entrando a casa. Era una bomba de tiempo con nombre y apellido: Rafael. Los primeros días fueron tolerables. Se mostraba educado, callado. Julia flotaba de felicidad. Pero bastaron 5 días para que todo saliera a la luz. Cada tarde al regresar del trabajo encontraba lo mismo: Rafael tirado en el sofá viendo televisión o pegado al teléfono. Los platos sucios se acumulaban. El refrigerador cada vez más vacío. Ni rastro de currículums, entrevistas o intención de buscar empleo. Y no era falta de oportunidad. Le conseguí contactos, incluso lo intenté meter en mi empresa. Se rió. Literalmente, dijo que esos trabajos no eran para él, que estaba trabajando en algo grande. Claro, lo único grande que tenía era el ego. Y mientras no generaba ni un peso, seguía luciendo zapatillas nuevas, gadgets caros, comida a domicilio día por medio. ¿De dónde salía el dinero? De Julia. Ella lo financiaba en silencio. Al principio con su propio dinero, luego cuando ya no le alcanzaba venía a mí. Solo necesita un poquito más, para aguantar, decía, como si Rafael fuera un bebé sin pañales. Le señalaba que rechazaba empleos, que no hacía nada por su vida, pero ella solo respondía con excusas: él no es como tú, déjalo respirar. Tiene su manera. Yo ya no discutía, porque sabía que la batalla ya no era contra Rafael, era contra Julia. Una mañana cualquiera mientras tomaba mi café ocurrió. Rafael, sin filtro, sin pudor, vino directo a mí: necesito tu tarjeta de crédito. Lo miré, ni un por favor ni un lo siento, solo una exigencia. ¿Para qué?, le pregunté. Es una emergencia, bufó como si le hiciera perder el tiempo. Me reí, no de humor, de incredulidad. ¿Y cómo piensas devolvérmelo si no trabajas?
Él se enderezó, se puso desafiante. No me lo pongas difícil, ayúdame. Y ahí fue cuando todo estalló. Julia apareció furiosa. Me gritó. Me acusó de no confiar, de ser cruel, de no ser familia. Le dije que no iba a financiar a un mantenido, que no era un banco. Y entonces, lo hizo. Me arrojó el café hirviendo en la cara. No grité. No me levanté. No arrojé nada de vuelta. Solo me quedé sentado, con el rostro ardiendo empapado en café hirviendo, y los ojos fijos en ella. ¿Sabes qué dolió más que la quemadura? Ver en los ojos de mi esposa que no se arrepentía. No se disculpó, no se quebró, solo gritó. Eres un egoísta, ¿crees que todo tiene que ser como tú dices? ¿Te crees mejor que nadie? No, Julia. No me creía mejor, me creía tu esposo, el hombre con el que hiciste promesas, el que debería haber sido tu prioridad. Pero en ese instante, entendí la verdad. Me acababas de elegir a él por encima de mí. Y lo hiciste con violencia. Terminé mi café en silencio. Me limpié el rostro con una servilleta. La quemadura escocía, pero ya no importaba. Lo que dolía de verdad no estaba en la piel, estaba más adentro, donde ya no hay vuelta atrás. Y entonces tomé mi decisión. Esperé. Esperé a que salieran. Julia salió sin decir a dónde. Rafael, probablemente a vivir de otro amigo. Siempre tenía algún idiota dispuesto a alimentarlo. Me levanté. Fui al cuarto. Agarré una bolsa. Metí lo esencial, ropa, documentos, mi laptop, nada más. Todo lo demás podía quedarse. Mi dignidad no. Antes de irme arranqué una hoja del blog en la cocina. Escribí con calma, sin odio, sin rencor. Me voy. Y ustedes también deben irse de esta casa. La dejé junto a su taza vacía. Salí, y no miré atrás. Lo primero que hice al llegar a mi nuevo departamento fue simple cerrar el grifo. Entré a la app del banco, congelé todas las cuentas conjuntas, bloqueé las tarjetas, cancelé los pagos automáticos. Todo, en minutos, se acabó la vida de lujos financiada por mí. Julia ni siquiera se dio cuenta ese día. Pero ya no tenía acceso a nada. Y eso era solo el principio. La casa donde vivíamos ni siquiera estaba a mi nombre. Nunca lo estuvo. Era una propiedad de la empresa familiar, legalmente yo solo era un habitante temporal, y ahora que me había ido, la empresa tenía todo el derecho a recuperarla. Cuando Julia volvió y vio la nota, seguro rió, creyó que volvería llorando, que con unas cuantas lágrimas me haría regresar, pero no esta vez. Ya era tarde, muy tarde, pasaron 2 días sin noticias. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Julia apostaba a que el silencio me iba a hacer flaquear, que sin escuchar su voz, me derrumbaría, que volvería a buscarla como un perro abandonado. Pero esta vez, el silencio era mi escudo. Y funcionó. Porque cuando se dio cuenta de que el dinero ya no caía del cielo, explotó. Su primer mensaje no fue un perdón, ni una explicación. Fue una avalancha de odio. Eres un miserable. Te vas a arrepentir de esto. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Era como si no hubiera perdido a su esposo, sino a su cajero automático. No contesté. No le debía respuestas. Y cuando creí que ya había visto lo peor, llegó el golpe bajo. Demanda por divorcio. Y no venía sola. Venía con una orden de desalojo. Ella creyó que podía ganarlo todo en el juzgado. Después de todo habíamos vivido juntos, yo tenía trabajo, ella creía que eso bastaba. Pero no sabía cómo estaba estructurada mi vida. En papel, yo no era dueño de nada. Mi casa, mis bienes, mis cuentas, todo estaba en manos de sociedades. Protegido. Blindado. Cuando el juez vio los documentos entendió la verdad, Julia no tenía derecho a nada. Se fue con las manos vacías. Sin casa. Sin pensión. Sin compensación. Y con una montaña de deudas legales que no podría pagar ni en 2 vidas. Rafael por supuesto tampoco tenía a dónde ir. Su estilo de vida de mantenido se estrelló contra la pared de la realidad. Esa noche, fueron echados a la calle. Con lo poco que pudieron cargar, sin dinero, sin techo, sin nadie. ¿Sabes qué es lo peor? Que vi todas las señales desde el principio. Solo que no quise creerlo. Julia siempre puso a su hermano primero. Yo me decía que era por amor, por compasión, por familia. Pero la verdad es que nunca fui su prioridad. Y lo confirmé el día que me tiró café por decir no. Y defendió a un hombre adulto que se negaba a ayudar. Ese fue su verdadero matrimonio. Con Rafael, el parásito emocional que destruyó nuestra casa desde adentro. La lección: si tu pareja te falta al respeto una vez, lo hará 1000 veces más.
Si no proteges tus finanzas te arriesgas a perderlo todo. Y si dejas entrar a un parásito, te vaciará el alma y el bolsillo. Hoy no sé dónde están Zulia y Rafael. Y no me importa. Porque esta historia terminó cuando aprendí a ponerme a mí primero. Pasaron días. Después del juicio Julia lo intentó todo: llamadas, mensajes, correos de voz. Todos ignorados. Yo había dicho mi última palabra. Ella simplemente se negó a escucharlo. Pero el día menos esperado ocurrió. La puerta de mi oficina se abrió de golpe. Las protestas de mi asistente se oían a lo lejos. Pero Julia ya estaba adentro. Caminó como una tormenta, y de pronto frente a todo el equipo se arrodilló. Mario, por favor, no tengo a dónde ir, no tengo a nadie. Sus lágrimas eran reales. Su voz temblaba. Pero mi corazón estaba vacío. ¿Recuerda lo que tuvimos, Mario? Por favor, no lo tires todo por la borda. Me recliné en mi silla, la miré como quien ve el pasado por última vez. Y con calma brutal le dije. Me perdiste el día que me tiraste café caliente en la cara, pero cuando me llevaste a juicio, me mataste el alma. Ella intentó replicar. Pero no había palabras. Presioné el botón del intercomunicador. Seguridad, acompáñenla afuera. No puede volver nunca más. Julia extendió la mano. Mario. No. Pero no moví ni un músculo. Los guardias la tomaron con cuidado. Ella no se resistió. Solo se giró una última vez. Su rostro, una mezcla de arrepentimiento, humillación y derrota. Y así, la puerta